Muy bien, lo prometido es deuda. Ya está con nosotros Facundo del Gaiso, dirigente de la Coalición Cívica y uno de los que impulsó la denuncia por cartelización a la medicina prepaga junto a Hernán Reyes, Maxi Ferraro y un largo etcétera. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, En enero lo presentaron. 6 de enero. Este tema es 6 de enero, mirá que asunto del gobierno a partir de la semana pasada, pero no era un problema desde antes de ayer, era un problema desde antes. Jonathan Valdivieso es abogado. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Han presentado diferentes amparos contra la misma situación. El DNU, él presentó el contra primer todas las- amparo contra el DNU. Mirá. Claro, eso fue el 21 de diciembre. Y a partir de allí, con todas las consecuencias más concretas negativas del DNU, como son el tema de las prepagas, los aumentos de las prepagas. Y por Zoom lo tenemos a Pedro Busetti, un histórico de la defensa del consumidor. Placer charlar contigo, Pedro. Leandro Renú te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leandro? Muy Buenas bien. noches. Acá Facundo del Gaiso decía, lo conozco a Pedro Busetti hace un montón de tiempo. Sí, un histórico y aparte un gran luchador. Un gran luchador. Hace mucho. Lo conocemos hace- Muy bien, Gracias, bueno, Facundo. hemos coincidido. Vamos a arrancar por Pedro. ¿Qué te pareció primero lo de hoy? Porque hoy el gobierno decidió finalmente, después de desregular totalmente los aumentos de la medicina prepaga, de repente a uno se le encendió la lamparita y dijo, no, che, esto se está yendo al diablo, regulémoslo. ¿Qué pensaste vos cuando escuchaste eso? Bueno, evidentemente es una contradicción con la filosofía que tiene el gobierno. Cuando a través del DNU 70 desregula la medicina prepaga, elimina 2 artículos de la ley de marco regulatorio, era evidente lo que iba a pasar con las empresas, que fue lo que pasó y lo que denuncian Del Gaiso y Pérez, que es la cartelización. Y a partir de ahí decidieron cuánto iban a aumentar en enero, febrero, marzo, abril. Y eso fue lo que ocasionó que luego de 4 meses el gobierno ahora reconociera que ha habido cartelización. Y esto de alguna manera también pone en crisis al DNU. Porque ¿qué va a pasar con la Cámara de Diputados ahora que se presenta esta cuestión que afecta al gobierno nacional? Tiene que tomar una medida cautelar y la Cámara de Diputados tiene que discutir el DNU. Hoy estuvimos nosotros, las entidades de defensa del consumidor, convocados por la Comisión de Defensa del Consumidor, y expresamos precisamente esto. El reconocimiento que en primer lugar hizo el ministro Caputo, que ahora hace el gobierno nacional de esta situación, evidentemente como contradicción que no puede superar, obliga a los diputados, si tienen en cuenta los intereses de esos 7 millones de afiliados a las prepagas que han perdido económicamente, sanitariamente, etcétera, cuál debe ser la decisión. Y para nosotros es anular el DNU. Ajá. O sea, vos no te conforma la decisión del gobierno de decirles volvemos atrás a diciembre y de ahí actualización por IPC. Leandro, es una medida cautelar que habla de fijar las cuotas de ahora para adelante. Sí, 6 meses. El artículo que estableció la resolución dice se deberán fijar, ahora no dice nada sobre la retroactividad. ¿Qué pasa con los dineros, la economía, los ingresos que pusieron los afiliados durante estos 3 meses, casi 4 meses? ¿Qué pasa con los afiliados que dejaron de pagar y perdieron la afiliación y por lo tanto quedaron desafiliados? O sea, es una cuestión tan compleja que no lo resuelve la cautelar, que además, como toda cautelar, es una medida provisoria que seguramente va a ser apelada por las empresas y que tiene una duración, según lo dice la resolución, de 6 meses. Claro. Facundo, ustedes cuando presentan cartelización, supongo que van con la idea de que se defina cartelización. Exacto.
Todavía eso parece... Colusión es otro. Ese colusión o cartelización. ¿no? Es más fácil entenderlo como cartelización, pero... Ahora, el gobierno hoy en la denuncia, en el amparo que presenta la Superintendencia de Servicios de Salud, desliza en alguna parte que hay indicios claros de que eso pasa, pero no define la investigación. No, plantea, bueno, que hay indicios que en base a la denuncia de la coalición cívica, lo presenta el equipo de Hernán Reyes, sobre todo, que venía trabajando hace mucho. La Ley de Defensa de Competencia es una ley del 2018 de Carrió y de Negri, y hoy se ve claramente lo importante que tiene esto. Cuando nosotros lo presentamos y denunciamos la cartelización, fue porque Velocopit plantea, nos juntamos, lo dice abiertamente, nos juntamos y resolvimos un aumento del 40%, y si posiblemente perdamos el 30%. O sea, estaba blanqueando un accionar ilegal. Y después, cuando venimos y vemos que realmente llegó lo que él decía, el 40% de estas 7 empresas, es ahí donde accionamos y denunciamos la cartelización. Ahora, yo te pregunto lo de la cartelización, ¿por qué? Y ahora voy a ir con Jonathan, también por lo técnico. Porque tengo entendido que si la cartelización se confirma, es decir, si el gobierno confirma que la investigación por cartelización procede, eso lo obliga al gobierno a 2 cosas. Uno, a decirle a las empresas que devuelvan toda la plata que cobraron antes, y la otra es que lo obliga a replantear una regulación. O sea, le dice, no, esto de liberar todo no va más, digamos, vos tenés que readecuar. Con esas 2 cosas a mí me da la sensación de que el gobierno no va a querer sacarla. Es que hoy viene esa discusión, primero que hay que resolver la cuestión de fondo. Sí. O sea, lo que hoy sucedió fue en la cautelar que para el daño. Nosotros estamos diciendo, hay un daño a los sectores medios, claro. O sea, lo que hicieron fue dañar a los sectores medios, a los enfermos crónicos, a los discapacitados. Cuando vos decís, ante un universo de 5 millones de afiliados, vamos a perder el 30%, estamos hablando de 1,5 millones de personas que estaban dispuestos a perderla. Es gente que cambiar de una prepaga no es cambiar de una pizzería. Entonces, la verdad que quedó muy en evidencia este discurso del gobierno de que pasamos de una corporación estatal que te asfixiaba a una corporación empresaria sin Estado que genera igual o mayor problema y mayor daño a los sectores medios. Entonces, esto quedó muy en evidencia. Nosotros estamos infinidad y seguramente acá el abogado va a contar también la cantidad de denuncias, gente desesperada, de 100.000 a 500.000, enfermos crónicos, discapacitados, y había que hacer algo. Por eso es muy importante que haya ley. La ley de defensa de competencia es eso. Ante la corporación estatal y ante la corporación empresaria, en el medio tiene que haber ley. Bueno, es una ley que aplica el Estado, que es el mismo que desreguló la prepaga. Sí, sí. Acá, pero... digo, a diferencia, para explicarlo claro, a diferencia de otras leyes, no es tribunales el que lo está revisando, es el propio Estado el que lo está revisando. La Comisión Nacional de Defensa de Competencia, que depende posibilidades de la Secretaría de Industria y Comercio. Que tiene posibilidades de aplicar sanciones. Y entre esas sanciones o consecuencias de esa denuncia está la de devolver la plata a los usuarios. Sin embargo, fue a la justicia también para que eso se haga hoy a través de la cautelar. Y ahora viene la parte, la discusión profunda de esto de la cuestión de fondo. Si se resuelve la cuestión de fondo, tienen que ver cómo se repara ese daño, tienen que ver cómo se devuelve la plata. Ahí viene el problema que tiene. Y obviamente establecer un marco regulatorio. Sí, lo que pasa es que ahí voy con Jonathan para las historias, pero me queda pendiente una cosa. Acá la discusión ya se empieza a poner política porque en el medio está el DNU. O sea, si antes del tratamiento del DNU, la Comisión de Defensa de la Competencia dice, miren que acá hay cartelización en la medicina privada, ¿cómo hace el gobierno para sostener en el Congreso el DNU con un fallo interno del mismo gobierno que dice, che, estos tipos se zarparon? O sea, ¿cómo sostiene el DNU? Porque sí, recordemos que el DNU es muchas cosas y que por eso el DNU tiene que aprobarlo entero, no lo prueban. ¿Cómo aprueban el DNU? No pueden diseccionar el DNU. Bueno. No se puede. No, por eso viene, aparte hoy claramente se ve una Adorni hablando el 6 de enero y una Adorni hablando en abril. Sí. Es el mismo Adorni. Bueno, hoy el autor del DNU, Federico Sturzenegger, por la información que yo manejo, está bastante caliente con la situación. Pues dice, che, mirá... Pero es alguien que te va a decir, el mercado lo va a regular porque la mano invisible del mercado lo va a hacer naturalmente y va a ser justo. No, bueno, claramente hay mercados que hay que tener intervención estatal
como claramente lo vimos hoy también con las prepagas y con los colegios privados. Ahora Vos no podés cambiar sí. de colegio ni de prepaga en 24 horas. Vos tenés 30 años con un tratamiento oncológico, vos tenés tratamientos crónicos. ¿Cómo haces? O sea, es obvio, se cae de Maduro que esto va a terminar todo en la justicia y que iban a reventar de amparos. Ahora, Jonathan, te voy a pedir ahora alguna historia, pero primero, es probable que si, digamos, que este hecho en sí mismo de hoy, ya, con el gobierno diciendo se fue de madre el aumento, termine generando judicializaciones sobre otros servicios? O sea, que estén también con una idea de esto está cartelizado. Sí, a ver, yo creo que lo que está haciendo el gobierno justamente está reconociendo que la desregulación de un servicio público no funciona. No funciona. ¿No? Algo que resulta muy lógico en la historia de Argentina y mundial. Milei está aprendiendo de la realidad. Eso si se empieza a aplicar en otras desregulaciones que el gobierno está planteando, como telecomunicaciones, ahora se viene que el incremento de tarifas de agua, de energía, de gas, va a generar la misma envergadura de conflictos en una población y en hogares que están extremadamente exhaustos económicamente. Ya no tienen capacidad ni los ahorros. Los pocos ahorros que tenían lo están gastando en prepagas, endeudándose o en este contexto de gran recesión. El gobierno está buscando una salida, ¿no? Porque justamente, ¿cuál es la solución para esto? Dar de baja al DNU. Incluso, como se están solicitando de las organizaciones de consumidores de la ciudadanía, es la nulidad, porque esto, la reparación a la población afectada no se hace solamente modificando las condiciones de regulación hacia adelante, ¿no? Hay que ver cómo se devuelve el dinero que las prepagas absorbieron de la población todos estos meses y cómo se soluciona el problema de las miles de personas que se tuvieron que dar de baja de las prepagas, que bajaron a un plan menor. Eso hay que buscar una solución. Eso es interesante. He visto muchos casos en las redes sociales en las últimas horas que a raíz de este despelote que hay, de que nadie puede garpar nada, dijeron me bajo de la prepaga. Y hoy había gente diciendo, che, pará, me bajé la semana pasada y hoy el gobierno toma esta decisión. ¿Hay alguna forma de recomponer eso? Sí, se podría hacer con, tanto de, así como se usó un DNU o una ley del Congreso, es retrotrayendo todo, declarando la nulidad de los aumentos y del DNU en ese capítulo y estableciendo un sistema de obligatoriedad de las prepagas que pueda reincorporar a todos los afiliados o afiliadas que se dieron de baja o que bajaron un plan con cobertura menor. Eso se puede hacer tranquilamente porque estamos hablando, repito, la prepaga no es como se mencionaba al principio cuando se salió el DNU, que se ponía a competir un bien en el mercado. La prepaga es una gestión privada de un servicio público. Sí. Entonces, como servicio público, el Estado tiene facultades para regularlo en defensa del derecho a la salud. ¿Pedro? Bueno, Adorni dijo hoy que algunas empresas estarían de acuerdo en bajar el valor de las cuotas. Nosotros queremos que, como fueron a hacer el descargo en la Comisión de Defensa de la Competencia, como es una medida cautelar que no define la cuestión de fondo, van a apelar. Y preguntémonos, ¿qué pasa mañana con los afiliados que tienen que pagar la cuota? ¿Qué le van a cobrar? ¿El valor que establecieron cartelizadamente? ¿O van a reconocer? ¿O van a dejar en suspenso? ¿O van a proponer un pago a cuenta? ¿Qué va a pasar con las situaciones de esos afiliados que, como decían los compañeros, perdieron la afiliación o que les suspendieron tratamientos de enfermedades de largo tiempo? Entonces, como la medida es cautelar, el gobierno genera una gran repercusión, pero no resuelve la cuestión, que es tan grave que afecta a millones de hogares argentinos y que van a estar mañana en la misma incertidumbre que estuvieron hasta ayer, agravada por la falta de definición. Sí, porque además, Pedro, acá hay un problema de falta de explicación técnica del gobierno que hoy fue alarmante, digamos. No sabíamos los periodistas si la inflación se calculaba desde diciembre o desde enero. ¿Qué pasaba con el tema de la facturación? Porque el IPC cae los 15 de cada mes. Y la facturación es previa a eso. Entonces, ¿cómo vas a tomar la inflación? O sea, nadie explica nada. Estamos como en un contexto que además informativamente es difícil. Ese índice, si lo tomamos en cuenta, puede ser perjudicial para el usuario. Y como bien decís, pedimos explicaciones y nadie las puede dar
porque tampoco la tienen claro. Y además, la confrontación con las empresas de medicina prepaga lo llevó a aplicar esta medida a un grupo muy reducido, son 8, pero en el país hay centenares de empresas de medicina prepaga que han aplicado los mismos índices de aumento y no fueron tomados en cuenta por la medida, cosa que hoy ya nos consultaban algunos afiliados a empresas que no estaban enlistados y nos preguntaban qué va a pasar. Claro. Bueno, el gobierno las excluye, obviamente van a seguir en la misma situación. Sí. O sea, ahora, mira, la precariedad de las medidas que toma el gobierno. Te voy a contar un detalle, y a la mesa también, y a los que están mirando, por supuesto. Hoy yo pregunté por qué había tan pocas empresas apuntadas como en situación de cumplimiento de esta medida. Y la respuesta fue porque la denuncia de la coalición cívica cita a estas empresas. Entonces uno dice, pero pará, o sea, si vos estás investigando cartelización, ¿no tenés datos? Y tiene la facultad de la Comisión Nacional de ampliar. Nosotros hacemos esas 7 empresas porque tenemos las denuncias concretas de los afiliados, los casos. Pero obviamente la Comisión Nacional de Defensa de Competencia podría ampliar. Está bien que estas 7 empresas son el 80% del mercado. Sí. Pero obviamente podría ampliar. Ahora, Jonathan, la duda que me queda a mí con el tema de los amparos es, hubo casos, por ejemplo, me acuerdo en la era Macri, de amparos que se transformaban o sea, eran amparos colectivos y afectaban a toda la población. En el caso de la medicina prepaga no hubo ninguno que se haya aplicado para la totalidad de los casos. ¿Por qué pasó eso? Claro, no hubo ningún amparo colectivo que... ¿Y por qué no hubo? Dictamine cautelares colectivas. ¿Y por qué sí había un montón de casos? Bueno, eso lamentablemente tenemos que ver cómo estuvo actuando la justicia, ¿no? Que vimos a partir de... Se hacía por empresa. Sí, en algunos casos. No, está bien, pero ni siquiera regían para todos los clientes de esa empresa. No, se tenían que ir a presentar a los tribunales. Hubo varias etapas. Primero se comenzó haciendo amparo colectivo contra todas las prepagas, que es la famosa causa Wilson. Que allí los jueces empezaron a discutir competencia, se lavaron las manos y esa causa está en la Corte Suprema hace 3 meses esperando que se defina qué juez va a tomar esa causa colectiva. ¿Qué dice esa causa? Brevemente. Esa causa iba en contra de todas las prepagas solicitando la nulidad de los aumentos basándose en la inconstitucionalidad del DNU. ¿No? Esa es la causa colectiva contra todas las prepagas. Como esa causa quedó congelada en la Corte, se empezaron a presentar amparos colectivos por prepaga. Contra la prepaga italiana, contra OSDE, Pero etc. los amparos salieron casi todos positivos. No, para el usuario. No, depende de los fueros. Digamos, en la ciudad de Buenos Aires, los que están domiciliados, que tocaba el fuero federal, hubo muy pocas cautelares con relación a la cantidad de amparos presentados. Ah, mira. Hubo otros fueros. ¿Cuántos amparos hay? Miles. Miles, no hay número. Por ejemplo, en el fuero de San Martín, la propia jueza Forns informó que otorgó 2.000 cautelares, ¿no? Es decir, 2.000 amparos fueron a juzgados federales de San Martín cuestionando estas medidas. Que ahí tocó la causa colectiva de italianos que caminó. La jueza Forns abrió la causa colectiva, no dictó una cautelar colectiva, pero sí permitió que todo afiliado que se incorpora a la causa colectiva tenga su cautelar. Entonces fue como una sumatoria de cautelares individuales. Y lo mismo sucedió en los juzgados federales de Entre Ríos, en Concepción de Uruguay, contra la prepaga OSDE. Allí también se presentaron más de 1.000 adhesiones que están saliendo en estos días las cautelares. Lamentablemente no hubo ninguna acción judicial que solucionara de forma igualitaria para todos los afiliados, ¿no? Ahora nos encontramos con diversidad de situaciones. Nos encontramos con afiliados que están dentro de las 7 prepagas que anunció el jefe de gobierno, afiliados que no están, afiliados que tienen causas judiciales iniciadas, con cautelar, sin cautelar. Los que tienen cautelares tienen índices de actualización distintos, algunos índices de jubilación, otros índices del 8,5%. O sea, cada uno le cobra... Hay una diversidad y discrecionalidad de soluciones que amerita realmente que el Congreso intervenga y genere una igualdad y una solución definitiva a esto, ¿no? Porque si no, genera un desgaste y angustia e incertidumbre de las familias, una gran pérdida económica por el tema de los amparos, por los aumentos y el gasto de ir a la justicia, ¿no? Recordemos que la defensa pública, y esto es importante decirlo, la defensa pública no tomó estos casos, ¿no? Considerando que los que tenían prepaga tenían capacidad económica y por lo tanto no estaba dentro de el colectivo que la defensa pública tiene que defender. Eso no es cuestionable también. Porque obligó que todos los afiliados que quisieran iniciar acciones judiciales tuvieran que ir con patrocinios privados a la justicia. ¿Qué impacto puede tener las decisiones que hoy toma el gobierno
frente a estas cautelares que están en curso, digamos. Porque alguno puede pensar, bueno, no voy a la justicia pues me lo van a solucionar. Y no parece algo de tan pronta solución bueno, esto es lo una que está solución pasando. por 6 meses, en principio. Claro, ese es algo... Sí, pero la gran al mismo diferencia tiempo es agarrado de, No, o sea, eso con está muchas claro. dudas. Es ¿no? una solución provisoria, ¿no? De 6 meses para un conjunto de prepagas. El resto que no están en ese conjunto de prepagas tiene que seguir intentando la vía judicial porque las cuotas les van a seguir aumentando mes a mes. Recordemos que hay prepagas de gran envergadura como médicos e italianos que no se encuentran dentro de estas 7 prepagas. Exactamente. De hecho, la del italiano es la más, que entiendo que es el hospital de comunidad más grande con prepaga y no está. O sea, está el británico y está el alemán. Ahora, Facundo, perdón, Pedro, ¿qué me decías? No, que además es la que obtuvo la cautelar en el juzgado de San Martín, que tiene más cantidad de cautelares en contra, en términos numéricos. Y no está incluida en la medida. Facundo, ¿vos confías que el gobierno quiere efectivamente dar un fallo sobre cartelización en este caso? Yo la verdad creo que usaron también a Velocopit de chivo expiatorio. Velocopit es un emblema también de una figura muy asociada al masismo, una figura y que en esta circunstancia cobró también 13 millones de dólares en el momento de la pandemia. Me parece que es un emblema para el gobierno, para pegarle, pero a la vez se pegan el tiro en los pies, porque en enero ellos con el DNU habilitaron la desregulación. Nosotros el 6 de enero nos presentamos y en eso fuimos también prudentes, porque en medio de un gobierno que te está diciendo hay que desregular todo, porque tenemos un Estado que te asfixia, nosotros nos presentamos a la justicia a denunciar cartelización del sistema de prepagas, porque dijimos, esto va a dañar a la clase media y no lo ven. Cuando ellos decían no lo ven, bueno, nosotros sí veíamos que esto era un gran daño en los sectores medios y que había que reparar ese daño. Y nos fuimos a la herramienta que teníamos, que era la Ley de Defensa de Competencia. La verdad que fue un momento donde hemos recibido críticas de ser los primeros que, ¿cómo están haciendo esto contra el gobierno? Pero para que esto está haciendo daño, claro, en los sectores medios, y al mes teníamos toda la gente que le venía las facturas de 100 a 500.000, 150% de aumentos, promedio en estos 3 meses, y no tenían respuesta, y las cuestiones dramáticas que son, tengo un tratamiento de hace 30 años, yo no puedo perder la prepaga, gente que se endeudó para pagar la prepaga, el gobierno en eso no le importaba, porque el mercado iba a ordenar todo. Bueno, ahora claramente prepagas, colegios privados, de hablar de subsidio es una mala palabra, pero ahora están subsidiando el sector medio. Ahora, Jonathan, ¿cuál es el criterio que el gobierno toma para pedir el freno de esto? Porque uno dice, lo que hay que discutir acá es cuál es el concepto. Si vos liberaste la tarifa, después venís y decís, aumentaron mucho, pero ¿aumentaron mucho sobre qué? ¿En relación a la inflación? ¿A ellos les parece que es mucho? Porque, por ejemplo, hay otro caso que es, ellos mencionan, usted menciona 7 prepagas, 7 empresas. Que esas empresas... El 75% de todo el mercado. Está bien, pero esas empresas suben todas el mismo porcentaje. Ahora, hay empresas que subieron 1 punto o 2 puntos menos, que no sé si están o no cartelizadas, pero suben igual por sobre la inflación. Y esos casos no se analizan. Digamos, están solamente analizados lo que subieron el mismo porcentaje. Por eso digo, ¿cuál es el criterio que el gobierno tiene para alinear esta expectativa? Bueno, el gobierno está buscando alguna solución que no vaya en contra o que no se genere una incoherencia ideológica, ¿no? Porque ellos están evitando decir que no están controlando precios. Sí, el gobierno dice esto no es control de precios. De hecho, la excusa es la cartelización, ¿no? Es el acuerdo. No tiene tantos fundamentos de cuál sería el precio adecuado o correcto, sino que ahí hubo una convivencia entre distintas prepagas. Nos juntamos nosotros 4 que manejamos el poder dominante del precio, 39,5, 40, 41, y aparte Velocopit fue tan imprudente decir, nos juntamos y acordamos, y bueno, si hay un 30% que se tiene que caer del sistema, que se caiga, lo lamentamos, pero bueno, fue todo tan impune que bueno, para nosotros no podíamos creerlo cuando escuchábamos eso. Fue impune en enero y a nadie le importó. Y después sí. Hoy importa. Y bueno, eso también, no para ustedes que hicieron nosotros hicimos la denuncia. Para la política en general, ¿no? En medio de esa impunidad nosotros hicimos la denuncia.
de ir a un lugar donde la gente decía, ¿cómo es defensa de competencia? ¿Qué es eso? ¿Por qué van a hacer una denuncia por ahí? No, porque estamos en cartelización. ¿Qué es cartelización? No, pará, porque es la herramienta que nosotros vamos a generar para que esto pueda reparar ese daño a los sectores medios. A ver, Pato. Solo para aportar, en esta acción de amparo que presenta el gobierno hoy, tomando en cuenta lo que vos decías, dice que no puede, esta acción de amparo no puede tomarse como una injerencia del Estado Nacional en la determinación de las cuotas que planteó el DNU con la desregulación, sino como una manera de defender políticas públicas, ¿no? Pero digo, de alguna manera, como vos bien decías, trata de sostener el relato, pero al mismo tiempo deshaciendo el problema que generaron. Ahí voy a ir con Jonathan, pero se ríe Busetti porque le tiene miedo, Pedro, a la regulación. ¿Qué pasa? No, digo, a lo que va el gobierno es a dilatar la solución del problema. Como dijimos, la cautelar puede ser apelada. Ir a la justicia lleva un tiempo la decisión de la justicia. El gobierno tiene que explicarle a los 7 millones de afiliados qué pasa mañana. Manuel Adorni tiene que decir al afiliado de ODE, de Swiss Medical, qué hace con su prepaga. Paga la cuota, sigue teniendo la prestación, le van a devolver, y eso no lo puede hacer hoy el gobierno porque ninguna de las dos medidas resuelve la cuestión. Lo que tendría que haber hecho el gobierno es dictar una medida diciendo tiene que retrotraer a diciembre de 2023, pero eso implica que tengan que devolver miles de millones de pesos que obviamente ninguna de las 7 empresas está dispuesta a hacerla. Mientras tanto, los afiliados siguen en esta incertidumbre. ¿Qué es lo que nos están preguntando a partir del anuncio de la medida? ¿Qué hago? ¿Pago? ¿No pago? Me llegó la de abril. ¿La pago o no la pago? Eso tiene que decirle el gobierno a los afiliados de las empresas de medicina prepaga. Y digo... Sí, perdón. Dale. Perdón, hablando de conflictos sociales, que se prepare el gobierno para el próximo conflicto que va a tener cuando le lleguen a los usuarios las facturas de gas y de luz. Ya están llegando las de luz. Cuando en mayo lleguen las de gas y la gente no pueda pagar ni la luz ni el gas, porque los aumentos son extraordinarios, ahí va a tener que recular, como hizo parcialmente con el tema de las prepagas, porque va a haber un conflicto social. Para que tengamos una idea, el cargo fijo en la categoría R34 de Metrogas Capital Federal aumentó el 3.900%. Hoy un usuario que consume 1.800 metros cúbicos por año y está en esa categoría, tiene que pagar un cargo fijo de 58.000 pesos. Un verdadero disparate. Bien. Pedro, bueno, me quedé sin tiempo. Les agradezco mucho este debate, interesante, vamos a seguir el tema. Jonathan, seguramente te vamos a volver a convocar porque me parece que esto es una historia en desarrollo, ¿no? Totalmente. Quizás una pequeña cuestión de incertidumbre de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué pasa ahora? La resolución del secretario de Industria y Comercio dice que se tiene que recalcular las cuotas a ser cobradas. Es decir, aquellas cuotas que no fueron pagadas, la ciudadanía no debería pagarlas hasta que las prepagas vuelvan a hacer las liquidaciones. Bien. ¿No? Para otorgar un poco de certeza. O sea, ¿no? si vos al que tiene que pagar hoy le recomendás no pagues. Es lo que establece la resolución, ¿no? Todas las cuotas a ser cobradas, es decir, no abonadas, tienen que reliquidarse. Muy bien. Bueno, gracias a los tres, ¿eh? Vamos a seguir de cerca este tema. Gracias por haber venido aquí. Gracias.